En esta práctica vamos a explicar qué son las presuposiciones y las implicaturas, además de sus diferencias y relaciones. Entendemos por implicatura una información que el emisor de un mensaje trata de dar a entender a su interlocutor, sin expresarla directamente. La implicatura es un tipo de implicación pragmática, es decir, el contexto influye en la interpretación de su significado. Distinguimos entre lo que se comunica y lo que se dice. Lo que se dice es el contenido literal expresado en el enunciado. Sin embargo, lo que se comunica es la información transmitida con el enunciado, más allá de su contenido proposicional. Esto quiere decir que tiene un contenido implícito. Las implicaturas se dividen en dos grupos: implicaturas convencionales y las implicaturas no convencionales o conversacionales. Las implicaturas convencionales derivan directamente de los significados de las palabras. Su interpretación no se ve modificada por los factores extralingüísticos. Ejemplo: en la frase "por fin ha conseguido sacar un 10 en matemáticas", se enuncia que ha sacado un 10 en matemáticas, pero a su vez podemos interpretar que le ha costado mucho esfuerzo. Lo hemos interpretado así gracias a la semántica de la perífrasis verbal conseguir más infinitivo. Sin embargo, en las implicaturas no convencionales o implicaturas conversacionales, su significado sí se ve modificado por la intervención de principios conversacionales. Por ejemplo, en la conversación entre dos chicos en la que uno pone caras raras al regalo que le ha dado su amigo y le dice "vas mejorando cada Navidad". En esta frase, lo que se enuncia no tiene nada que ver con su significado real, ya que con los gestos que el chico está poniendo, da a entender a su amigo que no le ha gustado su regalo. Dentro de las implicaturas conversacionales podemos distinguir entre las implicaturas generalizadas y las implicaturas particularizadas. Las implicaturas generalizadas no dependen de un contexto específico de emisión. Por ejemplo, ante un enunciado como "María se ha ido a cenar con un chico", damos a entender que ese chico no es ningún conocido ni ningún familiar, ya que de haberlo sido nos habríamos referido a él por su nombre propio, como Juan, Esteban, etc., o por la relación de parentesco que les une: padre, tío, primo, hermano, etc. Las implicaturas particularizadas, a diferencia de las generalizadas, dependen de un contexto específico de emisión. En un diálogo entre dos amigas que digan "¿Qué te parece la hermana de Pedro? Es simpática", el interlocutor puede inferir, sin ayuda de la entonación o gestos, que la única cualidad destacable de la hermana de Pedro es su simpatía. Ahora vamos a hablar de las presuposiciones. Una presuposición es un tipo de información que, si no está bien dicha, se desprende necesariamente del enunciado. Es decir, las presuposiciones son el equivalente lingüístico de lo que todo el mundo llama suposiciones. Es aquello que tiene que ser asumido, cierto, para que la sentencia hecha sea verdad o tenga sentido. Cada vez que nos comunicamos usamos presuposiciones que suponen que algo es verdad. Las características lógicas de las presuposiciones son: la presuposición permite dar cuenta de la veracidad del enunciado del que forma parte. O sea, la idea que presupones debe ser cierta para que también lo sea el enunciado. La presuposición sigue siendo válida aunque el enunciado se niegue. Por ejemplo, a mi madre no le gustaron las flores. Lo que presuponemos es que yo le tuve que regalar unas flores para que a ella le gusten o no le gusten. Aunque neguemos el enunciado, que no le gustan, la suposición de que yo se las regalé sigue siendo cierta. Y por último, las presuposiciones no se pueden anular fácilmente sin que el hablante se contradiga. O sea, a no ser que yo diga que no le he regalado las flores, se sigue suponiendo. Bueno, ahora que hemos definido lo que son las presuposiciones y las implicaturas, vamos a ver la relación y la diferencia que hay entre ambas. Tanto las presuposiciones como las implicaturas son un elemento fundamental en la pragmática, y la pragmática
es el subcampo de la lingüística que estudia el contexto de los actos comunicativos, teniendo en cuenta aspectos extralingüísticos como puede ser la situación o las relaciones o los conocimientos compartidos por las personas que participan en la conversación. La diferencia principal está en que las presuposiciones se basan en el significado de las palabras que se usan en un enunciado, dando por hecho ciertas cosas. Sin embargo, las implicaturas no se apoyan en el significado de los enunciados, sino que se apoyan en normas comunicativas, por lo que se puede decir que tienen un carácter más social. De esta manera, las implicaturas no se expresan directamente en los enunciados, por lo que no son tan inmediatas como puede ser una presuposición. Para entenderlo mejor, vamos a poner un par de ejemplos. En la frase Lucía por fin ha conseguido trabajo, la presuposición sería que Lucía en este mismo momento tiene trabajo. Y la implicatura sería que Lucía ha estado bastante tiempo buscando un trabajo. La implicatura no la expresan directamente en el enunciado, pero la podemos dar por hecho porque aparecen las palabras por fin. Otro ejemplo sería la pregunta ¿cuánto te queda para llegar a mi casa? En esta la presuposición sería que el receptor del mensaje tiene que llegar a casa del emisor del mensaje. Sin embargo, la implicatura se podría decir que es que el emisor está esperando a que el receptor llegue a su casa. Esto no viene directamente expresado en el enunciado, pero según el contexto lo podríamos interpretar así.